Aló, aló. Ok, video número 38. En la tarde, me da risa, que en la tarde recibí una llamada sorpresa de Jack. Y todo bien entre ahí conversando. Y bueno, para los fans de Jack, contaba que estaba bien y su pareja, todo bien, así que... Pero estábamos conversando, o sea, nos quedamos conversando sobre tonteras divertidas. Y me preguntó sobre la típica cosa de las personas que piensan, no sé, por ejemplo, cosas de quantum healing o de cosas, curaciones cuánticas o interpretaciones de cosas que se transforman como, que son como una especie de pseudociencia, típico con las conspiraciones o los flat earth, como los terraplanistas, antivacunas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, medio como me preguntaba como más específico de cuando las personas hablan de cómo era esto de indeterminismo y ahí me da su opinión al respecto. Entonces, claro, al final coincidíamos en que por lo menos yo le decía que por lo menos para mí en general es, a mí me gusta hacer eso, onda, pesar estupideces, como relacionar tonteras. Pero creo que lo importante ahí es tener una mentalidad como aterrizada. Onda, tienes que ser como un tanto honesto contigo mismo y no saber por qué estás haciendo esas relaciones. Onda, claro, pueden ser entretes, pero la gracia también es saber si es que efectivamente son así o no. Onda, ¿de dónde viene la gracia de hacer eso? La gracia de hacer esas relaciones eh, de tonteras. Entonces, no sé, por ejemplo, para mí es como, es divertido imaginarlo, ¿no es cierto? Como, ya esto podría ser por esto, esto otro, pero también es divertido de que, claro, que tenga sentido, sea útil, que sea real, que no sean solamente estupideces. Pero también puede ser que, o pienso sucede que para otras personas no es tanto eso lo importante. Como que otras personas, lo que hay detrás, lo hacen por la razón de que no se tienen miedo y quieren tratar de no hacer eso. Por ejemplo, los locos que son antivacunas. Normalmente es como un miedo y entonces tratan de evitarlo y buscan razones para excusar eso. No es que realmente quieran saber cómo funciona la cosa o si es realmente así, sino que quieren evitarlo básicamente. También puedes tener las personas que se unen a cultos o sectas, y que también ahí puede haber un tema de que quieren, de querer tener pertenencia a un grupo, de relacionarse con otros, de convivencia. Entonces al final no se trata como del culto o la verdad que sigue el culto o el grupo, sino que es más que nada la convivencia y el estar en un grupo, que es lo que la persona busca. Entonces, creo que es importante ahí ser aterrizado, ser como honesto con lo que uno quiere, con lo que uno busca, y para poder saber si efectivamente está yendo a cosas que en realidad al final van a ser negativas, o que está generando cosas negativas, como tema típico, malos hábitos psicológicos. Entonces, creo que de ahí un poco se puede distinguir de dónde nace el problema ese en general. Em, o por lo menos eso pienso. Y Jack igual como que pensaba más o menos lo mismo, como que estaba de acuerdo al respecto. Entonces, no sé, por ejemplo, el tema de la antivacuna, hay como locos que cacho que, o sea, pueden tener caleta de plata y pueden ser súper secos en lo que hacen, pero no sé, pues son locos que conspiracionales, antivacunas y que no sé, chips dentro de la cuestión y todas esas tonteras. Entonces, hay otras cosas mezcladas ahí. O no sé, por ejemplo, cuando fui a comprar pastelitos y pies, la persona que atiende ahí, una loca que es como súper simpática, me comentaba que era que un vecino le había dicho que, que dentro de unos días iba a haber un terremoto acá. Entonces, ¿what? Y claro, y le da todas las razones políticas y cosas así. Entonces, y lo que decía, lo impresionante es que una persona no es como anciana,
y es una persona con alta educación, onda que, no sé, tiene magíster, doctorado y cosas así. Entonces, claro, pues, onda, tú puedes ser una persona, entre comillas, inteligente y aún así hablar estupideces o ser un completo imbécil. Es como, por eso me gusta como distinguir, hacer la distinción entre el trait, la característica de inteligencia, que tiene que ver con ser capaz de resolver cosas lógicas, de tener buena memoria, etcétera, y otra característica que es la sabiduría, que es la capacidad de percepción, de inner self, cuestiones como así, onda. Entonces, me da risa. Es como gracioso. Puedes tener gente que es completamente funcional en la sociedad y que puede lograr muchas cosas o ser experta en un área y generar dinero con eso, pero aún así pueden ser completos idiotas, pues como... Y no tiene nada de malo en general, porque todos somos imbéciles o estúpidos en ciertas áreas, porque todos tenemos ciertas como capacidades mejores en ciertas áreas y capacidades peores o muchos penalizadores en otras áreas. Entonces, es importante como ser honesto con uno mismo y decir, ok, sí, yo soy un imbécil en estas cuestiones, pero conozco amigos, tengo amigos que son súper bacanes en ello, como que les puedo preguntar o puedo aprender de sus opiniones o de su forma de pensar, de resolver las cosas. Por ejemplo, a mí me pasa con la parte lógica, no soy muy listo, que digamos. Entonces, puedo aprender de esas personas y sé que mis fortalezas son otras. Entonces, como que hay personas que, claro, no saben que, piensan que son, porque son buenos en un área, son inteligentes, entre comillas, en todas las áreas. Entonces, su opinión, claro, es buena en esa área, pero al tiro hacen el error de creer que es igual de bueno en las otras áreas. Entonces, igual creo que se da harto eso. Y bueno, y al final, como para no alargar mucho el video, al final, risa, llegamos como a una conclusión de que de que al final tú tienes, se trataba como de las realidades. Entonces, ¿qué es lo que es real y qué no? Y al final tú tienes una realidad que es la realidad mental y la realidad externa. Entonces, al final era como que no puedes saber qué es lo que es realmente real, porque tu cerebro está generando una realidad interna y está recibiendo interpretaciones de tu entorno. Y esa es tu realidad, pues, es tu mundo. Entonces, si tú estás solo en un mundo, para ti cualquier cosa que tú interpretes de una cierta forma es real. Entonces, la idea es que al final hay mejores interpretaciones que otras. Entonces, eso de cierta forma se puede clasificar como realidad de verdad, pues, de externa. Por ejemplo, tú dices, ok, me corto con el cuchillo, ¿no es cierto? Y me duele, pero no me gusta que me duela. Por lo tanto, mi interpretación ahí se guía por ese que no me gusta. Y claro, ahora mi interpretación me dice que ese cuchillo me hace daño. Entonces, listo, tu realidad quedó modificada. Y al final, eso es lo que importa, como que las cosas que te gustan. Y claro, Jack decía igual eso, que al final es como hedonismo, creo que decía. Al final se reduce a eso, onda, personas que se guían por las cosas que les gustan o no, y van formando sus interpretaciones que para ellos son mejores, porque uno va buscando mejores interpretaciones, y eso es lo que se convierte en su realidad. Entonces, si tú buscas, eh, qué sé yo, de esconderte, no quieres tener miedo y quieres ser más, tienes que, no sé, tienes ciertas cosas que hacen que eh, convivencia, etcétera, buscas esas interpretaciones y son tu realidad. Entonces, pueden ser que choquen con otras cosas, pero al final gana más la interpretación que más te gusta. Y esa interpretación puede ser un poco dañina, onda, porque al final te puede hacer más daño, pero puedes no necesariamente verlo así. No sé, o pues si te gusta, no sé, tratar de encontrar cosas útiles o entender cómo son las cosas, tratar de ser más objetivo, etcétera. Entonces, tus interpretaciones las vas a escoger con respecto a eso. Yo sí. Entonces, no hay como en realidad una realidad, sino que está tu realidad y tú tienes interpretaciones. Y tú al final lo que buscas son las interpretaciones que más te gustan. Esas son las que, por ejemplo, te dicen, ok, voy a hacer pan. Yo, o sea, yo hago pan. Y después alguien te explica o te dice, no, y se puede hacer pan con la mitad del tiempo y es más rico. Ah, ya, prefieres esa interpretación y la añades a tu realidad. Y ahora el pan no se hace en una hora, por ejemplo, se hace en 15 minutos y es más rico todavía. Entonces, eso ya ahora es real en ti. Entonces, claro, ahora de que sea real, real,
también se da. Entonces, como que al final llegamos a algo así. Pero igual da para caleta de hablar y ya se está alargando harto el video. Pero me da risa porque al final, ¿cómo, cómo haces que... ¿Cómo verificas que algo es real, Bonda? Empezamos conversando de temas conspiracionales y cosas así. Y yo le decía, sí, no, sí, pero es que lo importante es que, claro, que ser aterrizado, de que efectivamente sea algo real, onda, como que el planeta sea redondo y todas esas cosas. Y al final llega al otro que solamente tienes que tu realidad interna es válida y las interpretaciones que te gustan son las que... Pero tiene sentido, po, onda, como los conspiracionistas se dan por cosas que ellos les gusta y así, como volver a lo que explica al principio. Entonces tiene cierto sentido, pero igual da para darle hartas vueltas más. Pero el tema en general es como entretenido, me da risa como la conclusión final. Así que ese sería el extraño y turbio y video de hoy. Adiós.